Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y María Marván. Vamos a discutir sobre la desaparición de los órganos autónomos del Estado. Después, con Kenneth Smith, vamos a analizar la amenaza de Donald Trump de imponerle aranceles a México y a Canadá y la respuesta tanto de la presidenta Sheinbaum como del primer ministro Trudeau. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La Cámara de Diputados ya aprobó desaparecer 7 organismos autónomos del Estado. Esta dictamen, esta minuta ya fue turnada al Senado, quien muy probablemente también aprobará esta desaparición. Es un tema de la mayor de las importancias por todo lo que significa. Vamos a debatirlo con nuestros colaboradores del martes. Carlos Bravo Regidor. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vanessa Romero, ¿cómo estás, Vanessa? Muy buenas noches. Y María Marván. María, qué gusto tenerte. Qué gusto que me invitas, qué gusto estar con ustedes. Pero además invitamos a María porque, pues tú, si alguien conoce de organismos autónomos del Estado, eres tú, María, ¿no? Gracias. Fuiste consejera del INE, ¿no? El INE no está en estos, ¿no? No. En aquel entonces el IFE, pero también fuiste la presidenta del IFAI, ¿no? Así es. Hoy INAI. ¿Qué te queda? Si me permiten, claro. Déjenme empezar con María. ¿Tú qué opinión tienes de la desaparición de estos organismos autónomos, incluyendo el que tú presidiste? Mira, me queda una enorme preocupación. Sí. Creo que es un regreso a la centralización del poder, pero todavía con una disminución más grande, si se puede decir así, de las facultades de estos organismos. Y déjame ejemplificarlo exactamente con el IFAI. El IFAI no nació en la égida de la Secretaría de la Función Pública. No. Era un organismo descentralizado, no sectorizado, con autonomía operativa, presupuestaria y reglamentaria. Es decir, tenía márgenes muy amplios de autonomía. Y la verdad, los primeros 5 comisionados nos tomamos muy en serio eso de la autonomía. Y pues, con todo y que solamente éramos autoridad para el Poder Ejecutivo, en aquel entonces, sí. Claro, créeme federal, que ¿no? Para el Poder Ejecutivo Federal. Sí, era lo único para lo que éramos autoridad. La ley obligaba a todos los órganos de la Federación. Es decir, obligaba también al Poder Legislativo, obligaba también al Poder Ejecutivo y a los constitucionales autónomos, que en ese entonces nada más eran Banco de México, Comisión Nacional de Derechos Humanos y el IFE. Cada uno de ellos tenía que crear su propio organismo revisor de sus propias decisiones, lo cual se volvió un poco incestuoso, y por eso fue que en 2014, cuando se transforma la ley y la Constitución, pasamos del IFAI al INAI y se convierte en autoridad para todos los organismos de la Federación, más partidos políticos y más sindicatos del gobierno. Obviamente, ahora, al pasar a la égida de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pues no podrá resolver más que las querellas del propio Poder Ejecutivo, otra vez en una relación bastante incestuosa, porque hasta ahorita en ningún lado dice que van a tener algún tipo de autonomía, a diferencia, por ejemplo, de la COFESE, que sí metió Monreal de última hora el que le iban a dar una cierta independencia. La autonomía hoy día es una palabra proscrita por la 4T, pero por lo menos le pusieron independencia. Independencia y autonomía no son sinónimos, pero mejoran la situación, digamos. Así es. Vanessa, a ustedes, los simpatizantes de la Cuarta Transformación, pues nunca les ha gustado estos organismos autónomos, incluyendo desde luego el INAI, y pues por eso los van a desaparecer. Creen que no han tenido utilidad, ¿no? A ver, primero un comentario más general y después hablar de las particularidades de cada uno de los organismos.
para llegar a donde estamos, pues entender que en algún momento el Estado mexicano fue uno y trino, vaya, su poder estuvo distribuido nada más en el Ejecutivo, el Legislativo y en el Judicial, y en algún momento nos dimos cuenta que tenía cierta valía separar algunos órganos o dotar algunos órganos ya existentes del Poder Ejecutivo, así como dice María, se creó el Banco de México, el IFE, ahora INE, el INEGI, la CNDH. Esas buenas ideas, porque creo que fueron muy buenas ideas, se sumaron al miedo al autoritarismo y en lo que terminaron derivando fue en un frenesí atomizador que resultó en un montón de islas que no hicieron sino pulverizar el poder político. Nos han llevado inclusive a absurdos como plantar un Instituto Autónomo de Infraestructura que determine autónomamente cuáles son las obras que el gobierno en turno va a tener que construir. Y creo que... Eso fue una propuesta, ¿no? Sí, vaya, quiero llevar al absurdo el tema de la autonomía, porque creo que es precisamente esa característica la que las tiene hoy en el banquillo de los acusados. No solo es porque sean caros, no es solo porque no han sido contundentes en sus resultados en favor de las mayorías, sino que creo que en el apellido llevan la penitencia. Entonces, yo también puedo entender que hay una generación que se siente derrotada por esta desaparición de algunos autónomos, aclarar que no los 7 son autónomos, que se siente derrotada por esta desaparición porque, vaya, ellos impulsaron, muchos de ustedes impulsaron esos órganos, los vieron nacer y hoy los ven derrumbarse. Y yo quiero empatizar con eso, pero también alejarme un poco de esas emociones para que podamos hacernos cargo de ciertas verdades respecto a estos organismos. Como que la desaparición del organismo no implica la desaparición de la función, no es cierto que la desaparición del INAI implicará la desaparición de la transparencia. 2, que no necesitamos organismos autónomos para proteger cada uno de los derechos fundamentales protegidos en la Constitución. No necesitamos un organismo autónomo que proteja la vivienda, el agua, la educación. También hacernos cargo del déficit democrático que implican estos órganos o que lo han implicado, en el sentido de que no han rendido cuentas, que no han avanzado con la agenda popular y también que se han permanecido escudados en su conocimiento técnico. Y por último, y con esto termino, señalar que tampoco es verdad que los órganos constitucionalmente autónomos sean un requisito sine qua non para la existencia de una democracia verdadera. Muchos países, en realidad es que la mayoría de los países del mundo no tienen naturalezas de autonomías constitucionales, lo decía bien Marcelo Ebrard para referirse a que México no incumple con ningún tratado internacional de forma directa, que la palabra autonomía ni siquiera existe en la tradición legal estadounidense. Entonces, eso para poner las cosas en perspectiva y señalar que quien nos dice que son órganos constitucionales o barbarie, pues no se está tomando muy en serio el debate. Ahora, Carlos, dice Vanessa, están en el banquillo de los acusados. No, ya están en el banquillo de los condenados. No, ya pasaron la guillotina. Falta el trámite en el Senado, pero de que van a desaparecer, ¿no? O sea, sí, bueno, yo no tengo ninguna duda de eso. Quizás me gustaría dar un pasito para atrás también, porque siento que en la discusión de pronto los hemos metido a todos en el mismo costal. Eso también es cierto. Y la verdad es que digamos, tomándote la palabra de ser serios en la discusión, yo creo que ha faltado seriedad en cuanto a distinguir a los distintos órganos y evaluar cada uno por separado. Yo estaba viendo, por ejemplo, los presupuestos de cada uno y varían muchísimo. O sea, la COFESE tiene 700 millones de pesos al año, el IFT tiene 1,600, ¿no? El INAI tiene 1,100,000, o sea... ¿Cómo 1,100,000? No? Perdón, 1,100,000 millones. 1,100 millones. Y digamos, la CRE no tiene ni 300. Entonces, todos son... como gasto superfluo, habría que ver. O sea, yo creo que una decisión como esta sí hubiera meritado un diagnóstico un poco más puntual, institución por institución, en lugar de meterlas todas al mismo saco. Además, no todas se crearon al mismo tiempo, no todas tienen funciones similares. O sea, algunas, como el INAI, cumplen con la función de tratar de garantizar derechos, como el acceso a la información pública o la protección de datos personales. La Comisión Federal de Competencia Económica es un órgano regulador, al igual que los de energía. Coneval y Mejoradú son órganos que producen evaluación de política pública. O sea, a mí me parece una falta de seriedad desde la propia iniciativa de reforma, haberlos tratado a todos, digamos, de esa manera. Igual, no voy a repetir las cifras, no tiene caso, pero igual también en términos de los trabajadores.
O sea, algunos son verdaderamente muy, muy, muy pequeñitos. Coneval no tiene ni 100 trabajadores. Mira, fíjate. El IFT tiene casi 1,500. O sea, también hay muchas diferencias entre ellos que de pronto, como en esta suerte de machetazo, pues quedan un poco ahí a la deriva. Y queda a la deriva también, me parece, en ese sentido, la función que cumplían y la importancia que tenía la autonomía para darle valor a esa función. Porque en efecto, bueno, se crea en otro México, diríamos, ¿no? Sí. Pero yo no estoy seguro de que todos los cambios que han ocurrido en México automáticamente devalúen la autonomía o la hagan innecesaria. En muchos casos me parece lo contrario, porque poderes, digamos, con mayor apoyo mayoritario, ¿no? Poderes más fuertes, pues hay un argumento. Precisamente por esa razón necesitamos la autonomía. El INAI, por ejemplo. Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí, bueno, y eso sin entrar a discutir también, cosa que me parece muy importante si vamos a ser serios en la discusión, pues los frutos que dieron estos organismos. O sea, el boom del periodismo de investigación que hubo en México entre finales de los 2000 y finales de los 2010 sería inexplicable sin la importancia que tuvo el INAI para abrir la información y para obligar, sí, claro, ¿no? Y como eso digo, no quiero... O Coneval mismo fue muy importante para el propio gobierno de López Obrador, sí, en la medida que validó su política social. Dicen, no, pues tanta gente sí salió de la pobreza. O sea, a ellos mismos les servía que hubiera alguien que no dependiera de ellos, diciendo, este es el resultado de la política pública. Lo usaron muchísimo con la reducción de la pobreza. No les gustó cuando también otra evaluación de Coneval habló de cuánta gente había perdido, digamos, su derecho de acceso a la salud. Pero en general, también esa era la utilidad de la autonomía, que no fueran ellos mismos cacareando sus logros, ¿no? Sino una institución que te podía decir, lo hiciste bien y aquí yo me la juego con estos números, o lo hiciste mal y aquí está la evidencia. Ahora, en términos de resultados, María, déjame regresar al INAI al IFAI que tú dirigiste. Es cierto y creo que hay un reconocimiento de que ayudó a la transparencia y a que salieran estos grandes casos, ¿no? Pero la crítica ahí pero no ayudó al combate a la corrupción. Creo que no le podemos pedir lo que no está entre sus facultades. Sí, pero... O sea, siempre se partió del supuesto que con la transparencia iba a haber una autoinhibición de los funcionarios públicos porque iba a ser más fácil que los cacharan. Sí. Lo que te puedo decir por experiencia es que por lo menos los años que yo estuve ahí, sí ayudó y quedó demostrado a reducir inmensamente los gastos de viáticos, por ejemplo. Ah, mira, ya la gente ya no se atrevía a pagar el restaurante del domingo con sus hijos, sí, pues porque sabían que iba a salir la factura. Bueno, a ustedes les tocó lo de las toallas, ¿no? De Fox. Fíjate que no, siempre nos han dicho que a nosotros nos tocó, pero lo de las toallas realmente fue anterior al IFAI. Ah, mira. Y eso aceleró la creación del IFAI. Pero bueno, está interesante eso de que sí, a ver, ya que era transparente, pues ya no te podías meter la nota de la comida del domingo, ¿no? Así es. Sí. Otra cosa que es bien interesante, estoy de acuerdo con Vanessa, no hay constitucionales autónomos en Estados Unidos, pero sí su equivalente, ¿eh? Y el ejemplo más claro es la Free Trade Commission, sí, que de entrada está diseñado como un organismo bipartidista. Sí, sí, sí. Son 5 comisionados, no sé si se llamen comisionados, pero denme la libertad de llamarlos así, y por definición tienen que ser 3 de un partido y 2 de otro, y nunca puede tener la mayoría el presidente en turno. Es decir, ahorita tiene que haber 3 republicanos y 2 demócratas. El primer cambio después del 20 de enero forzosamente tendrá que entrar un demócrata. Bueno, y está la Reserva Federal, que también tiene cierta autonomía. Así es. Y la FFC. Entonces, también. Si hay organismos bipartidistas, la Free Trade Commission se encarga de lo que se encarga la COFESE. Muy interesante, se encarga de lo que se encarga la Procuraduría del Consumidor también. Porque la lógica es, si yo tengo un número alto de quejas del consumidor, es que atrás hay una práctica monopólica. No te hagas bolas. La única manera de maltratar al consumidor es por falta de competencia. Y la otra, también cuidan la privacidad de los ciudadanos con respecto a los privados. Cuando se fundó en México, cuando se aprobó
el derecho a la protección de datos personales en México no se fue a economía, que hoy te puedo reconocer era el lugar más lógico donde debería de estar, o la Procuraduría del Consumidor, porque la Secretaría de Economía no lo quería. Creía que iba a frenar el mercado y no a proteger a los ciudadanos. Entonces, como bien dice Carlos, y bien estamos diciendo, es muy lamentable el nivel de discusión que ha habido alrededor de la desaparición de estos 7 organismos. Inclusive, por un lado, los pusimos en una misma bolsa porque todos llevan el apellido de autónomo, dice Vanessa, allí estuvo su desgracia. Y por otro lado, también los estamos metiendo en la misma bolsa a la hora de su desaparición. Coneval, por ejemplo, lo va a absorber el INEGI. Creo que puede ser buena idea. Yo también creo eso. Primero, el INEGI no pierde su autonomía. Sí. Y creo que esa puede ser una muy buena idea. Gran institución el INEGI, por cierto. COFESE, insisto, ya consiguió que por lo menos se le reconozca que necesita una cierta independencia. Autonomía técnica, creo que le llaman. Autonomía, independencia. Independencia. Claro, porque la autonomía ya está prohibida. Entonces, sí creo que ha sido paupérrimo el discurso. El discurso de ahorrar dinero, honestamente, me parece un insulto. Sí. No porque no pudieran ser más baratos, probablemente sí. Porque lo que ocupan del presupuesto todos juntos no es ni 0.05% del PIB. Por un lado, no va a alcanzar para subirles el salario a los militares, no va a alcanzar para... O sea, en realidad ese es un pretexto muy popular y muy aplaudido. Así es. Entonces... No, pues muy interesante y creo que esta es una mesa que está resultando muy seria en ese sentido de que hay que discutir esto con seriedad, que eso es lo que ha faltado, Vanessa, ¿no? Y para discutir con seriedad ya casos más puntuales, yo quisiera nada más que nuestra audiencia entendiera lo que va a pasar con esta función tan importante del INAI, porque yo no voy a regatearle aquí lo que ha hecho el INAI para el periodismo y para que nos enteremos de grandes escándalos del país, pero explicarles un poco cómo funciona ahora y lo que pretende la reforma. Hoy, si yo, Vanessa Romero, quiero una información de alguna autoridad, supongamos Secretaría de Gobernación, no voy y se la pido al INAI, voy y se la pido a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobernación, que decide si me la entrega o no. Si no me la entrega por alguna causa no justificada, yo a través de un recurso de revisión se la pido al INAI, que a su vez tendría que ordenarle a la Secretaría de Gobernación que me la proporcione. Lo que esta reforma, o al menos así nos las han planteado, porque todas dependerán ahora de sus leyes secundarias, es que no es que tenga Claudia Sheinbaum la última palabra de cuál va a ser la información que nos comparten, o Raquel Buenrostro a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, sino que sea un tercero, digamos, autónomo, independiente, como sucede en todos los países, y es el Poder Judicial. Quien va a resolver al final del día este tipo de controversias es quien usualmente en nuestro país dirime controversias. El poder de revisión será el judicial. El Poder Judicial. Que por cierto es como... bueno, aquí está diciendo que no, María, pero... Eso no dice la iniciativa. Así es como la han presentado Raquel Buenrostro y Claudia Sheinbaum. Vaya, así es como yo la entiendo y así me parece sensata, porque efectivamente el gobierno no puede ser juez y parte, ni Claudia Sheinbaum ni Raquel Buenrostro en las secretarías de Estado. Que por cierto así es en Estados Unidos. Exacto. Por el Freedom Information Act, si no te dan la información, te vas a un juez. Exacto. En Estados Unidos... Una diferencia fundamental, que aquí para ir al INAI no necesitas contratar un abogado. Claro, sí. No hay manera de ir. Es muy sencillo, claro. Eso es verdad. Poder Judicial. Al Poder Judicial sin contratar un abogado. O sea, además de que ya redujeron todas las posibilidades del amparo, no hay manera de tú como ciudadano llevar un amparo. Es correcto. Eso es verdad. Lo que habría que proteger son dos cosas de lo que aprendimos del sistema de transparencia, y es, en mi opinión, la plataforma de transparencia, porque además ayuda al resto de los estados, y que sea un trámite simple este recurso de revisión. Como bien señalas, en Estados Unidos no es un órgano autónomo el que protege la transparencia, es primero una segunda instancia en la misma autoridad que te negó la información y después el Poder Judicial. Entonces así creo que lo que sucede con esta reforma es que nos regresa a ser un país normal que confía en sus autoridades y no va pulverizando el poder público en pequeñas islas. Lo que no me queda claro es ahora quién va a manejar, quién va a ver por la transparencia de partidos, sindicatos de instituciones públicas, órganos
órganos autónomos. Poder INE, legislativo, poder judicial. ¿No? Los transitorios dicen que va al INE, los del partidos políticos. Ok, va al INE. Okay. Mira, yo creo que también, digamos, otra arista de la falta de seriedad está no nada más en la discusión, sino también en la manera de legislar. O sea, el hecho de que en este momento ya estamos dando por sentado, tú lo estabas haciendo y creo que todos estamos de acuerdo, de que este golpe ya se dio. Sí. O sea, nomás es un trámite, pero va a pasar. Tengamos tan clara la desaparición de los órganos, pero haya tan poca claridad respecto a la transferencia de funciones. Tú decías ahorita, digamos, esta interpretación de cómo va a ser, eso no está en la iniciativa, es algo que se ha dicho, ¿no? Hay muchas cosas que están en los transitorios, cosas que se harán posteriormente. Para mí le hubiera dado un poco más de seriedad a la reforma, de ya resolver, venir con todo ese trabajo ya hecho. ¿Por qué? Porque es muy susceptible de que se quede ahí, en los transitorios, en una intención, una declaración, y luego no se haga nada. No sería la primera vez. O sea, también aquí no es que uno tenga mala fe, pero uno tiene memoria, y la verdad es que el obradorismo tiene muy mal récord en términos de darle seguimiento a las reformas, aterrizarlas bien, ¿no? Hay esta cosa del machetazo y luego pues hay que crezca la hierba como sea. Yo creo sinceramente que esta cuestión de, bueno, pero ¿a quién le va a tocar esto? ¿No? O sea, ¿Cómo va a quedar? No nada más dónde va a caer, ¿no? Haciendo esta distinción fundamental entre el órgano y la función. El órgano desaparece, la función será trasladada a otro lugar. Bueno, exactamente cómo, con qué bases jurídicas, con qué presupuesto, con qué personal, ¿no? Todo eso tendría que ser parte de la reforma. Por supuesto que inspira mucha suspicacia que no lo esté y le da de alguna manera gasolina a la interpretación de no, los quieren desaparecer, agarrar el dinero y correr con él a otro lado. Un gobierno que, como hemos dicho ya varias veces en este programa, no tiene dinero y anda rascando ahí a ver dónde puede. Pero además para concentrar el poder. Para concentrar el poder. Bueno, esto lo voy a decir ahorita al final como la tercera, pero lo desasiado de la reforma también está en el propio procedimiento legislativo, donde hacen esta reforma y resulta que le hicieron respecto a una constitución, a un artículo constitucional, el 105, si no me equivoco, que ya no estaba vigente. Ya lo habían reformado, pero en su reforma remitieron al anterior y no al que habían hecho ellos. Entonces ahora hay un problema que quieren resolver vía una fe de rata, que la verdad no es el instrumento, porque tú una fe de rata corriges quizás una palabrita que se te fue, una coma mal puesta, pero no un concepto, digamos, tan importante como el que legislaron de la supremacía constitucional, que con esta reforma, sin darse cuenta, o sea, ¿qué tanto tiene que ser el descuido y el desaseo que tú mismo cambias la Constitución en tu propia contra respecto a una reforma que llevas hecho? Todo esto, la verdad, es que pues, son indicios de que las cosas no están bien hechas, no están bien diagnosticadas, y pues sería realmente un optimismo muy bobo creer que a pesar de esos dos grandes defectos, las cosas van a salir. Muy bien. Pues vamos a dar una última ronda de conclusiones. Ayer decíamos en esta mesa, en la mesa de los lunes, que a nuestra generación le tocó ver el nacimiento y el funeral de los organismos autónomos, ¿no? Eso luego no sucede, ¿no? En generaciones, ¿no? Generalmente las instituciones nacen y permanecen, ¿no? Perduran, María. Nos tocó ver el nacimiento y el asesinato de los órganos constitucionales autónomos. Creo que hay que llamarle a las cosas por su nombre. Es cierto, puede ser un buen Estado, y hablo de Estado, no nada más de poder federal, atendiendo a todas las funciones que atendían estos órganos constitucionales autónomos, pero también para eso se necesita dinero. Entonces, al final habría que ver cuál va a ser realmente el ahorro y cuál es la demagogia del ahorro. Y creo que la otra cosa que pone Carlos sobre la mesa es el poner atención a las legislaciones secundarias. De estos 7 organismos, en 90 días parejo, se van a tener que sacar todas las legislaciones secundarias. No solamente el obradorato ha sido omiso en legislar cuestiones a las que se compromete. Ahí está precisamente Coneval. A Coneval le dieron la autonomía en 2014 y hasta hoy no está la legislación secundaria. Es correcto. Por eso es tan fácil ahora llevárselo al INEGI. Creo que salió beneficiado con que nunca hubiera salido esa legislación secundaria. Creo que sí tenemos un problema, y en un país serio que busca proteger una buena administración de gobierno con una buena defensa
de los derechos ciudadanos, no todos los 7 organismos defienden derechos, tendría que poner mucha atención en el proceso legislativo de las legislaciones secundarias. Pues ya tendremos oportunidad, ojalá salgan y de analizarlas, ¿no? Para ver efectivamente cómo se van a sustituir. Pues muy importante lo del INAI, pero para mí el tema de la competencia, que es un tema que, bueno, en este país sigue habiendo capitalismo de cuates, monopolios, oligopolios, han pasado gobiernos nacionalistas, gobiernos neoliberales, y los mismos beneficiarios, las mismas fortunas de siempre, ahí siguen. Ojalá podamos dedicarle un programa completo al tema de COFESE y FT, porque yo personalmente considero que quedamos mejor parados que como estamos el día de hoy con la reforma. La verdad es que con este arreglo institucional no se resolvió el problema de los monopolios y oligopolios en México. Es verdad, es verdad. Públicos y privados, Vanessa, ojo, porque también son muchos públicos de esos monopolios, ¿no? Pero bueno, concluyendo, quiero señalar que creo que tanto en materia de la reforma judicial como en esta, el ruido del derrumbe de ciertas instituciones no nos está permitiendo ver los detalles de las construcciones que se erigen en su lugar. Entonces sí creo que dejar el duelo atrás es importante de forma rápida para que podamos aprovechar el vuelo. Cosas como las que decía María, en donde podamos hacer que funcione más de cerca la nueva COFESE con Profeco, para que estas nuevas instituciones sí incidan en el bolsillo del consumidor final. A mí que me importa que me afore la COFESE, la multe con 20 millones de pesos, yo quiero que incida en mi bolsillo, que me repare el daño. Claro. Y también que le pongamos atención a esta nueva Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, porque es muy interesante lo que está haciendo Pepe Merino. Creo que podría convertirse en un buen regulador de Big Techs, como lo que existe en Europa de la Digital Markets Act, que básicamente está regulando de forma bien eficiente mercados digitales emergentes, justos, competitivos, abiertos. Entonces, prestar atención a aquello que se está inteligencia artificial. Va a ser importantísimo. Ya viene, y para la protección de datos personales también, por cierto. ¿Eso a dónde pasa, por cierto? La protección de datos personales. Creo que está diferenciado por entidad. Pero porque es un debate fundamental hoy en día, y con la inteligencia artificial más, ¿no? Pero bueno, una última conclusión. A mí me gustaría cerrar volviendo a lo que decía de el valor que tenía la función que desempeñaban estos órganos desde el espacio de la autonomía. Porque yo creo que a la hora de traerlos de regreso al gobierno, lo que tienes es que, si tú tienes una Secretaría de la Función Pública, o incluso si se cumple lo que tú decías, que no sabemos si va a pasar o no, de que el Poder Judicial será de alguna manera el órgano al que recurra la gente para impugnar una negativa de información, el Poder Judicial de después de la reforma judicial. Sí, también. Entonces, a mí lo que me parece es que aquí se pierde ese valor de la autonomía, e incluso se incurre en el mismo conflicto que se le criticaba mucho a los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial cuando decían, es que ellos no deberían poder juzgar respecto a la reforma judicial, porque como la reforma les afecta, son juez y parte. Bueno, yo creo que aquí estamos en una situación similar, porque, digamos, el Poder Judicial de después de la reforma judicial va a ser un Poder Judicial mucho más cercano al obradorismo. Y las propias secretarías de Estado, pues aunque sean diferentes, están dentro de un mismo gobierno, bajo el mando de una misma presidenta, controlados por un mismo partido político. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que un esquema como ese va a producir más transparencia, más rendición de cuentas, que los ciudadanos van a ir a acusar a una secretaría que no les quiere dar la información, y el Poder Judicial, que fue creado gracias a la reforma que hizo el obradorismo, les va a dar la razón. Yo creo que la autonomía tenía una razón de ser, un valor que no se pierde por el hecho de que ahora haya mayorías más grandes o que el gobierno tenga una mayor legitimidad. Insisto, creo que es al revés. Precisamente porque tienes un gobierno tan poderoso que incluso tiene de alguna manera bajo el mismo espacio los 3 poderes, pues con más razón necesitas esas autonomías para garantizar que ese poder al final no incurra en conflicto de interés cuando le pidan una información o cuando se haga una evaluación que no le conviene. Pues ahí está, muy interesante esta mesa. Te agradezco mucho, Vanessa, Carlos, y desde luego a la querida María Marván, que haya venido con nosotros. Gracias, María. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Gracias, María. Y hacemos una breve pausa. Voy a platicar con Kenneth
Kenneth Smith de pues la amenaza, ya empezaron las amenazas, tampoco son sorpresivas, de que nos van a poner pues aranceles a las importaciones mexicanas, el señor Donald Trump. Regresamos.